Bueno, ahí vamos. Listo, Ana, cuando quieras. Bueno, dale, te voy diciendo cuándo pasás. Sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos los que no nos conocen, los nuevos. La idea de hoy era mostrar caso clínico de cada hospital de los pacientes que estuvo teniendo en la sala. Nosotros con fonoaudiología, kinesiología, psicología y musicoterapia armamos un caso de un paciente que entró al hospital y ya fue dado de alta. Pasa. El paciente se llama González José, es un paciente de 60 años de edad. Él ingresó con antecedentes de obesidad, asma y había estado internado hacía 2 años por una neumonía de la comunidad. Este paciente nos llega a la sala de SARIP derivado del Hospital Piñero, en el cual pasó la parte crítica de su enfermedad. Ingresó a ese hospital el 2 de julio con un síndrome febril de 3 días de evolución, el cual posteriormente fue diagnosticado como una neumonía por COVID y evolucionó favorablemente. El 4 de julio ingresa a la UTI de ese hospital, donde requirió intubación orotraqueal y ser conectado a la ventilación mecánica. Durante ese periodo en terapia realizó 2 ciclos de pronación. El 14 de julio se suspenden los relajantes musculares, por lo que nosotros deducimos que pasó casi 10 días con relajantes musculares. El 27 de julio se le realiza una traqueostomía percutánea y el día del alta del Hospital Piñero, la evaluación que realizan los profesionales de esa institución es que el paciente estaba vigil, colaborador, afebril, estaba ventilando espontáneamente por tráqueo en T, tenía nutrición enteral por sonda nasogástrica e ingresó a nuestro hospital con tratamiento antibiótico y KPC positivo. El 7 de agosto, más de un mes después de haber ingresado al Hospital Piñero, ingresa a nuestra sala de rehabilitación intensiva, ventilando espontáneamente por cánula de traqueostomía, la cual estaba tapada con balón desinflado, con una sonda vesical y una sonda K108 para alimentarse. Momento. Bueno, ahí va. Bueno, desde el área de kinesiología, lo que nosotros hicimos al ingreso, que es lo que hacemos con todos los pacientes que ingresan a la sala, es hacer una evaluación inicial. En este caso, como era uno de los primeros pacientes, se demoró un poco, o sea, nosotros lo evaluamos después de haberlo ya estado tratando. La primera evaluación que hicimos fue el 20 de agosto. Lo que evaluamos fue el MRC, que es un test de fuerza, en el cual el paciente presentaba una puntuación de 52, lo que indica que no presentaba una debilidad marcada, por lo menos en ese momento. El control de tronco, que es un test para ver cómo se mueve el paciente en la cama y cómo puede pasar de estar acostado a estar sentado, lo realizaba en forma completa. El índice de CATS, que es un índice que evalúa cuál es la independencia del paciente para cuestiones de la vida diaria, como alimentarse, higienizarse, vestirse, era de 5, quiere decir que tenía bastante dependencia para realizar estas actividades. Y el Time Up and Go y test de marcha a los 6 minutos, que son test de marcha, en este momento eran inevaluables. Pelota. Bueno, con él lo que se fue trabajando fue todo lo que era en la cama, en el periodo de cama, lo que era movilidad y ejercicios activos asistidos. Se fue progresando a ejercicios contra resistencia, progresando en lo que era su fuerza muscular. Una vez que el paciente logró mejorar su fuerza, se trabajó lo que es la bipedestación desde el borde de la cama, el equilibrio, los ejercicios de propiocepción, tanto monopodales como bipodales, y una vez que se logró poder empezar a marchar, se trabajó lo que es la marcha dentro de la habitación. Ahí está haciendo marcha con coordinación.
dentro de la habitación. Eso ya es bastante avanzado el tratamiento del paciente. Al mismo tiempo, trabajamos junto con fonoaudiología el abordaje de la cánula de traqueostomía. Se le realizaron blood test y blood test modificado en la sala. Ya venía con blood test realizados en el Piñero. Junto con fono se vio cómo era la tolerancia de la cánula tapada y la alimentación. Nuestros cuidados en ese momento eran más que nada mantener la vía aérea permeable y la higiene del estoma, y finalmente el 20 de agosto se logra la decanulación del paciente. Una evaluación intermedia, ya pudimos, progresó el paciente en lo que era la independencia, el índice de CATS era de 1, o sea, realizaba la mayor actividades de la vida diaria solo, y se le evaluó el Time Up and Go Test, que es un test de una marcha medianamente corta, en el cual el paciente lo realizó en 22 segundos. ¿Pasó? Y la evaluación final, el día del alta, que fue el 3 de septiembre, el paciente ya era completamente independiente, realizaba un time up and go de 13 segundos, y se logró evaluar el test de marcha, en el cual realizó en 6 minutos 308 metros. ¿Paso? Sí, dame un segundo que voy a admitir que hay personas que están, ahí está. Había personas que estaban esperando para, muy bien. Sí, ahora seguiría, bueno, Mariana. Vamos a pedirle al resto, por favor, que silencie sus micrófonos. Gracias. Mariana. Había empezado a hablar y estaba muteada, perdón. Bueno, mi nombre es Mariana Valente y soy la fonoaudióloga de Sarip Álvarez. Y bueno, les voy a contar cómo fue el abordaje de este paciente. Como ya dijimos, recibimos un paciente con traqueotomía que ya venía tolerando la válvula fonatoria y estaba alimentándose con sonda nasogástrica. En la evaluación, bueno, es un paciente que tenía el reflejo de trago presente, con un patrón débil y retardado, pero con un manejo de saliva aceptable, y bueno, reflejo de arcada positivo, y las praxias orales las realizaba bien, levemente disminuida la amplitud y la fuerza, pero un paciente que rápidamente respondió a la estimulación que se le hizo. En la rehabilitación, bueno, trabajamos todo lo que fue la estimulación oromotora, la ejercitación puntual de movilidad de lengua, labios, velo, trabajamos con el fortalecimiento y coordinación del patrón deglutorio, hicimos estimulación sensoperceptiva, oral, térmica, nosotros trabajamos con estímulos fríos, con cuchara fría, tratando de despertar todo lo sensoperceptual, si bien él ya tenía tolerando la válvula, a diferencia de otros pacientes cuando vienen con el balón inflado, bueno, ya había una estimulación previa de lo que es todo vía aérea superior. Trabajamos todas las etapas de la coordinación deglución-respiración, y bueno, se realizaron los blue test, como dijo recién Ana, se realizaron blue test de saliva, después los modificados con alimento, y se determinó esto, bueno, con los controles que se hacían por aspiración quedaban negativos, decidimos empezar con la dieta con papillas. Ahí tenemos. Bueno, en realidad, bueno, fue el 20 creo que fue la decanulación, la dieta fue creo que al día siguiente o a los 2 días que empezamos, con lo que sería para nosotros el ITSI 4 en relación a la modificación de los alimentos en una consistencia papilla, cremosa, homogénea, y fuimos trabajando y progresando las diferentes consistencias en el ITSI 5 y en el ITSI 6, que fue con el que llegamos al alta del paciente, convocados ya con una dieta suave, con tamaño bocado en el corte de los alimentos.
se retiró la sonda, o sea, tuvo todo ese periodo de alimentación mixta mientras hacíamos la progresión, y finalmente, bueno, se retiró junto con nutrición cuando se valoró que los aportes ya estaban equilibrados, o sea, que eran suficientes por vía oral. Se retiró la sonda nasogástrica para el 28 de agosto. El líquido, puse que no requirió espesante en realidad porque es un paciente que respetaba muy bien las pautas, y cuando intentamos poner el espesante no lo aceptó, y empezamos a trabajar directamente con el control de volumen, control de postura, y bueno, fue bien, así que lo fuimos trabajando desde ese lugar. Bueno, entonces terminamos con un paciente con su posibilidad de alimentación, de soporte nutricional e hídrico por vía oral completo. Y en cuanto en la fonación, bueno, reitero que estaba con la válvula fonatoria, que fue decanulado el 20 de agosto, y era un paciente que presentaba una disfonía, hipofonía, tenía alterada un poco la cualidad de la voz, y la intensidad estaba disminuida. Trabajamos todo lo que fue la estimulación de los patrones respiratorios costodiafragmáticos, la dosificación del soplo expiratorio, la coordinación fonorrespiratoria, que acá es cuando ya trabajamos el aire, el soplo expiratorio en función del habla, de la fonación, con emisiones vocálicas, luego con palabras cortas, con palabras más largas, con frases. Trabajamos ejercicios de resonancia y prosodia, ejercitación que involucraba inflexiones de la voz, diálogos, y bueno, fue evolucionando muy bien también la disfonía. Se fue con una leve disfonía, pero muy leve, y bueno, y en general manejando todos los patrones en forma bastante aceptable. Bueno, creo que acá terminamos. Bueno, continúo. Mi nombre es Mariela Albécija, soy psicóloga de SARIF del Hospital Álvarez. Bueno, como parte del equipo interdisciplinario y transdisciplinario conformado con el objetivo del tratamiento y recuperación de salud de los pacientes que ingresan post-UTI y post-COVID, es que conozco a José. En un primer momento se encontraba angustiado en relación al tiempo que había pasado desde que fue hospitalizado. Refería a sentir el detenimiento del tiempo, y sus preguntas rondeaban en torno a qué le sucedió. Intentaba ubicarse en el tiempo y espacio que había sido alterados, y me pedía ayuda para eso. A partir de allí, se comenzó a trabajar en la historización, alojarlo en su decir y sus situaciones particulares, cuestión que iba a incidir en su proceso de afrontamiento y manejo de la enfermedad, así como en la adaptación al tratamiento, su evolución y pronóstico. A partir de sus inquietudes, con José se estuvo trabajando la situación traumática de estar internado durante un tiempo prolongado a causa del COVID. En nuestro primer encuentro se pudo observar un paciente abatido por un acontecimiento traumático. Así es como lo leo, ¿no? Lo que les va sucediendo como acontecimiento traumático, ¿no? Esto de contagiarse. Dicho de otro modo, un suceso que impactó en su vida con un quantum de energía imposible de ligar por el aparato psíquico, y con la incertidumbre como fundamento, provocó consecuencias devastadoras en él como sujeto desde su singularidad. Este suceso no terminaba de ser incorporado por él. La pregunta de por qué a él, el tiempo detenido y el cómo fue aparecían constantemente. Por eso fue frecuente observar en un principio alucinaciones, confusiones, flashbacks, etc. En su decir se escuchaba que hubo una irrupción violenta de un real que cayó sobre él. Es decir, un real imposible de anticiparlo y a la vez de evitarlo. Como es esta enfermedad, ¿no? Hubo una irrupción violenta del espanto por la vía de un encuentro inesperado con una enfermedad a nivel mundial. Allí, en la enunciación
donde los agentes de salud tampoco podemos dar cuenta. Y al no poder dar cuenta es donde se ubica lo traumático. No podemos ponerlo en palabras. Habitualmente a lo traumático se lo ubica como lo indecible. Se podía escuchar que José no traía algo cifrado, como suele pasar cuando atendemos a un paciente en psicopatología, o lo que tiene que ver con producciones del inconsciente. Era un paciente en presente perpetuo, ocurría ahora y aparejaba mucha desolación. El trabajo con él fue cuestión de armar un tiempo, qué le sucedió, y lo que le resultaba es que no podía dar cuenta de lo que pasó. Es por esto que desde este enfoque, lo que se pudo ir haciendo tiene que ver con propiciar un límite de lo traumático, un borde a esa irrupción, a eso que lo nombro como real, ¿no? Allí donde no hay palabra. Se le propició un espacio para que comience a circular algo del orden de la misma. José de a poco empezó a desplegar una trama, en tanto se pensaron los efectos subjetivos de lo traumático como manifestaciones a las cuales alojar y no a patologizar eso que aparecía. Siendo la escucha la herramienta que permitió abordar la problemática que presentaba el paciente durante las sesiones de evaluación, se pudo observar desde indicadores generales que su apariencia física, su higiene personal, el desarrollo madeructivo según su edad, así como indicadores de conducta, iban cambiando en cada encuentro. Era notoria la mejoría de él, por el trabajo no transdisciplinario, obviamente. El trabajo con José fue armar, construirlo no ligado, lo que no tenía inscripción en él según sus particularidades. Esto es algo imposible de hacer si no es a través de la palabra que incluso es presentada por quien lo atiende. Armar el relato de lo que sucedió y nadie podía dar cuenta. Dónde se contagió, cómo fue, si va a tener secuelas, qué secuelas. Fue importante tratar de que la palabra del psicólogo inaugure un campo posible de inscripción, como se iba pudiendo, y escuchando desde un lugar donde no había nada que decir, donde lo que se escuchaba era el dolor. Es decir, ser testigo de ese sufrimiento de José y no de él, vas a estar bien, arriba, vamos. La catástrofe que vivió aparecía en ese espacio de la habitación, con palabras, gestos, enojos por momentos. Juntos intentábamos armar lo que no estaba cifrado. No se trató de interpretar, ya que no se puede lo que no está cifrado. Lo indecible. Esta fue la posición del psicólogo frente a lo que el trauma venía a decir. No se interrogó, pues no había palabras para relatar. Se fue soporte y testigo de una verdad que al mostrarse, si alguien está allí dispuesto a escuchar, consigue un lugar propicio y entonces tal vez aparezca menos en el territorio del espectral, lo alucinatorio, la confusión que él trajo en un principio. En lo que hacía su dolor, se escucha que no se suponía un saber. No me suponía un saber, como que ese dolor era de él y él solo sabía en ese momento. Por ello, en cada encuentro, acercarse a él sin una coraza profesional sirvió para constituir un espacio de seguridad. No desde una actitud demagógica. El trato fue que José me sienta próxima, que en este desamparo que sentía estando internado allí, encuentre a alguien cercano. Se hablaba con el paciente desde un lugar sencillo, tomando sus palabras, aunque sea algo contundente. Así de a poco comenzaron a aparecer reacciones que eran acorde a la realidad que lo rodeaba, evidenciando un adecuado nivel de atención y concentración en los encuentros. Se mostraba colaborador y con actitud de apertura en el transcurso de las sesiones, armando escenas, historizando, tratando de rodear con palabras lo sucedido. José, en varias ocasiones, mostraba interés en hablar de su familia, denotando mucha angustia cuando pensaba en lo que los extrañaba. Y aparecía nuevamente una y otra vez el tema del tiempo. Se inaugura la posibilidad de ubicar lo que se perdió y lo que siente al respecto de eso. Por último, se puede observar, cuando estaba por ser dado de alta, algo que nombramos como expectación. Una mezcla entre esperanza y expectativa de vida de su otro. Es decir, que al ver que los profesionales que lo atienden están bien y otros internados fueron dados de alta, aparecía cierta tranquilidad al respecto de que él también pudo sobrevivir y podrá continuar su vida. Le importaba lo que nos pase, ya que éramos necesarios para él en su recuperación. Era frecuente la pregunta de por cómo nos encontrábamos. Es una persona muy agradecida, pasaba bastante tiempo del encuentro agradeciendo y preguntando por los profesionales.
Cuando se le dio el alta, estaba muy entusiasmado y afirmaba poder volver a trabajar y estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Su familia es contenedora, se infiere de las conversaciones con él y de las actitudes de ellos frente al equipo. Al momento del alta, fue tomando conciencia de lo que le sucedió. Por último, para terminar, desde el enfoque psicológico, lo que se hizo fue ocuparse de la palabra, del trauma, de la soledad y ser puente con su familia. En la sala, el trabajo con los familiares no tiene que ver con hablar con ellos, con interpretar, como es habitual en externos en el hospital, ¿no? Transmitirle a cada familiar lo que el paciente quiere decirles y viceversa. Ante esta situación, hay algo que es nuevo, ¿no? La inminencia de la muerte. Y en ese punto, donde no se sabe si van a continuar viviendo, que puede aparecer habitualmente en situaciones como las que estamos transitando, cuando se intercede como puente de una despedida prematura, un por las dudas. Este por las dudas apareció en José y pidió que se le transmita a la familia algo íntimo. O sea, lo que me refería que no es como en externos, en psicología, que uno trabaja con las familias y trabaja interpretando, ayudándolos con los vínculos, sino acá en la sala lo que se ve es que se actúa como puente sobre qué querés que le transmita a tu familiar, el familiar a ellos, ¿no? Esto es algo que nuevo. Cómo se trabaja acá, ¿no? Así, bueno, sigo. En este por las dudas, ¿no?, que le apareció a José, pidió que se transmita algo muy íntimo a la familia. Así, dada la confianza originada con su psicóloga, construida en base a todo lo dicho anteriormente, le solicita que le transmita al familiar algún tipo de reparación por un suceso anterior a la internación. Esto ya lo escuché 3 veces, más o menos, en los pocos pacientes que fui viendo, cómo a partir de la inminencia de la muerte, cómo tratar de reparar algo de lo sucedido anteriormente. El funcionar como puente entre la familia y el paciente surge como la imposibilidad de comunicación que trajo la pandemia, y lo considero una herramienta fundamental. Pacifica a los pacientes contar con esta posibilidad de alguien, como en el lugar del psicólogo, o en nuestro caso que tenemos un psicoterapeuta, hacer de puente entre el paciente y el familiar. Gracias. Cari, hay mucha gente en la sala de espera. Bueno, entonces salimos un minuto y ahora damos, y sigo yo, admitir todo y volvemos. Bueno, ahora les voy a contar un poquito desde musicoterapia. Bueno, al principio este paciente presentaba delirium positivo y tenía un funcionamiento cognitivo confuso, estaba agitado. En la escala que nosotros les tomamos nos dio un 4 de 10, ¿sí? A partir de ahí elaboramos un tratamiento con medianamente todas estas áreas en donde intentamos impactar a través de experiencias musicales significativas, empezando a conocerlo, empezando a trabajar con la música. Es una persona que nació en el interior, entonces trabajamos mucho con la música folclórica y bueno, un poco coordinando el trabajo con el resto del equipo, mucho con kinesiología, con fonoaudiología, tratando de que las intervenciones de musicoterapia también favorecieran el trabajo con otras áreas, ¿sí? Bueno, un poco en la línea del tiempo, el delirium dio positivo, esto que les decía, más o menos al 15 del 8, es decir, una semana después, se pudo negativizar el delirium, y ya al estar un poquito más orientado, seguía estando en un estado confusional, pero mínimo, ¿sí? Entonces, en esta escala que nosotros tomamos de funcionamiento cognitivo, daba un funcionamiento 6, a diferencia de una semana anterior que daba 4. A partir de la decanulación, que fue en el día 20, ahí empezamos a trabajar todo lo que es fortalecimiento oromotor y todo lo que tenía que ver con la respiración a partir del trabajo con canciones. Trabajamos muchísimo su cancionero, y otra de las cosas que también hicimos es comenzar con las videollamadas y a trabajar con un diario personal que yo le doy a cada paciente, en donde podíamos incluir canciones, pero también él podía escribir cartas que le sacábamos fotos y se las mandaba a su mujer, cartas de amor. Hizo un trabajo muy lindo con toda su familia a través de poder trabajar con las videollamadas, en donde, bueno, se generaba un poco que lo pudieran ver, hasta que logramos que antes de que le dieran el alta también pudiera entrar su familia a visitarlo.
bueno, al alta no había delirium y obviamente tenía un funcionamiento cognitivo apropiado. Yo les quiero compartir una pequeña viñeta dentro de toda esta gran viñeta que tiene que ver con uno de los días antes de que se fuera. Bueno, yo le propongo trabajar un poco, bueno, él ya sabía, trabajamos, le gustaba mucho trabajar en musicoterapia y él entendía un poco, yo siempre les explico a los pacientes para qué usamos todo lo que usamos, entonces él sabía que trabajando con la armónica él podía trabajar muy bien su respiración, pero también todo lo orofacial, y bueno, toda la motricidad, la coordinación, entonces empezamos a trabajar eso y él ese día toca el metalofón, un instrumento que tiene un sonido bastante de canciones infantiles, entonces como yo trabajo mucho con los pacientes buscando proyectos hacia afuera, tratando de que salgan del hospital con algún proyecto, o a veces que hagamos cosas para su familia, por ejemplo, yo le propongo hacer una canción para sus nietos, y él me dice que él no conoce canciones infantiles porque cuando él era chico nadie le había cantado. Y él no conoce canciones, y se quiebra y empieza a llorar. Y entonces la intervención cambia, tiene un giro importantísimo porque, bueno, pasamos de algo que tenía que ver con la rehabilitación, desde una relación absolutamente de conocimiento y de vínculo terapéutico en donde él se podía permitir abrirse a estas cosas, en donde, bueno, él me relata esto, se pone a llorar y me empieza a contar aspectos de su infancia muy, muy traumáticos. A partir de esto, bueno, trabajamos bastante, esto, él se emociona, bueno, nada. Yo les quiero mostrar un poco cuál fue mi intervención en relación a esto, cómo a veces también estas salas nos permiten reparar algunas cuestiones. Entonces yo le propongo y le digo que, bueno, yo le voy a cantar esa canción que quién sabe en su momento no fue cantada. Ya que no te la cantaba cuando eras chiquito, te la canto yo ahora. ¿Servirá? Sí, por favor. Yo te quiero dar las gracias por compartir tu historia conmigo. Yo te quiero dar las gracias por compartir tu historia conmigo. Querer llorar para sanar. Yo te quiero dar un mimo con mi canción abrazarte. Yo te quiero cuidar para que te pongas bien y vuelvas a casa con tu familia. Hay que sanar esas heridas que el corazón tiene para seguir adelante y poder sanar ese dolor que hay en el corazón, ese dolor en el corazón. Entonces yo te abrazo con mi canción, yo te abrazo con mi canción. Yo te estoy abrazando, ¿vos lo sentís? Con mi canción, estoy abrazando. Estoy cuidando. Estoy cantando a tu corazón.
a ese José chiquitito, que nadie le cantó, lloran estoy cantando, para que crezca fuerte, para que crezca, y arme esa familia tan hermosa como amor, llena de amor. Llena de amor. Gracias por vosotros. Lo juro. Gracias por vosotros. Gracias por atenderme, por escuchar. Yo estoy para eso. Estoy para eso. Bien, bueno, este es un video que nos hizo a todos por su alta. Bueno, espero que cuando me vaya de acá. Y esto es en su casa. Creo que todo el personal que me atendió, muy contento por lo que hizo. Y así a salir adelante. Y espero que todos estén bien. Yo también estoy bien. Me voy bien de acá y contento. Y espero que el personal se ponga contento cuando me vaya al verme salir bien a lo que entré y a lo que salgo ahora. Creo que el personal se va a poner re feliz. ¿Vos cómo te sentís? Yo me siento bien, me siento de 10, vamos a decir, pero gracias al personal de acá del hospital. Así que le agradezco todo, sinceramente. Se lo agradezco a todos. Muchas gracias. Bueno, cuando él estaba en el hospital siempre soñaba con comer comidas ricas y acá después la esposa nos mandó esta foto con él comiendo una milanesa, me parece, ahí con algunas cosas ricas. Así que bueno. Bueno. Muy bien. Este fue uno de los primeros pacientes que hubo en el Álvarez. Y como todo primer paciente, fue de gran aprendizaje de tratamiento de esta forma transdisciplinaria. Algunos profesionales se pudieron enganchar rápido, otros les llevó más tiempo la atención de los pacientes. No todos los profesionales estaban acostumbrados a atender en internación y menos en terapia intensiva. Con el tiempo eso se fue, todos se fueron amoldando, todo se fue amoldando, como dice una colega, con el andar los melones se fueron acomodando en la carreta, ¿no? Y esto es una forma que lo venimos hablando con muchos de ustedes, el aprender mientras vamos caminando. La pandemia nos enseña un montón de cosas y nos permite un montón de otras. Estamos haciendo algo nuevo, algo novedoso. Estas salas de rehabilitación intensiva en un hospital de agudos empezaron a existir ahora. Y estos empiezan a ser nuestros resultados. Dentro de un mes van a ser mejores, porque todos nos vamos a moldar y nos estamos amoldando a una forma de trabajar nueva y distinta. No es lo mismo trabajar en el hospital de rehabilitación, donde tengo un gimnasio, donde puedo llevar al paciente. Estos pacientes salen de terapia intensiva. Están clínicamente, podemos decir, metaestables. Están ahí, pero no están 10 puntos. Entonces son un montón de variables que hay que ir controlando, por eso están en el hospital de agudos. Bien.
preguntas que quieran hacerles. Bueno, vamos con la gente del Pirovano. Ahí dice alguien, pregunta algo, ¿eh? Así, ¿realizó una nasofibroscopía o una espera que se me fue. ¿Realizó una nasofibroscopía o una videoestroboscopía del paciente? ¿Alguien que la pueda responder? Yo no fui. No tengo idea. Mariana, ¿tenés idea? Sí, yo en realidad ahí estuve algunos días de licencia por mi enfermedad, cuando fue la decanulación, No, no estaba se viendo si realizó. estaba Ana, pero me parece Sí, que no sí, se estoy había acá. realizado. Ah, Acá perdón, estoy. Anita. No, no se realizó. Nosotros en el hospital tenemos la posibilidad nada más de hacer, pidiéndole a otorrino una fibro y no, con este paciente no se realizó, se canuló directamente al paciente. Y lo que no tenemos tampoco son las posibilidades de hacer las videodegluciones. Nosotros, o sea que nos manejamos Solo 100% fibra por la clínica. y clínica. Pero bueno, con este paciente fue así, fue como vos decís, uno de los primeros, que fue también con los que fuimos aprendiendo, que no nos conocíamos tanto en el equipo también, entonces hay muchas cosas que ya hoy están más aceitadas, y que fluyen de otra manera, digamos, ¿no? Porque ya nos conformamos más como equipo y uno ya sabe enseguida lo que la otra especialidad necesita, y bueno, y tenemos más interrelación también con la gente de los otros servicios dentro del hospital. Así que, nada más. Les voy a pedir un favor, cuando hablen, pregunten, no, preséntense quién son para tener una relación un poco más amena, ¿sí? Sí, perdón, yo fui la que pregunté, yo soy fono del Hospital Pirovano, y sería importante hacerle el estudio en algún momento, ya que en la voz del paciente predomina el soplo y la aspereza, entonces es importante en algún momento realizarle la evaluación. Así que nada, como eso, como para agregar. Bien. Acá, otra pregunta, sí. No, que yo quería decir, me parece que igual el paciente habrá quedado con alguna derivación para fonoaudiología, para que siga trabajando la parte de su difonía. No, no, la verdad es que en este paciente, o sea, vuelvo a decirles, por ahí fue uno de los primeros pacientes donde no teníamos todavía la interrelación con ustedes, como fue surgiendo a partir de los Ateneos y de ir conociendo los EMAR y los ESAC, o sea, no teníamos en la cabeza esas posibilidades todavía. Entonces no fue con derivación para la disfonía. Y Mariana, vos tuviste COVID en el medio, además. Sí, en el medio tuve COVID y bueno, nada, No, por ahí pero por ahí si tienen el contacto. A si ver, tienen eso el te quería contacto, preguntar, claro, para poder ubicarlo y reubicarlo y hacer una claro, derivación. para seguir trabajando con él lo que le quedó en cuanto a la voz, y que ustedes también, como que esto que no pudieron continuar, lo puedan continuar en algún espacio, ya sea algún CEMAR o lo que puedan Bueno, llamarlo y ofrecerle esto, ¿no, Martín? Se puede, aunque haya pasado el tiempo. Exactamente, sí, sí, se lo puede rastrear y se le puede ofrecer el seguimiento. bueno, lo vemos en el hospital con Sí, servicio social y... Los datos de los pacientes igual los tenemos Sí, tenemos guardados. todo. O sea, Sí, sí. sí. Los estamos llamando por el otro test que les estamos tomando para el seguimiento, así que sí, quédate tranquila, Mariana, que el contacto... Ahora, en caso para hacer una fibro, para otorrino y todo eso, no sé, en el hospital, o sea, al Álvarez lo podíamos convocar por consultorio de otorrino, eso no sé bien cómo... No sé si ahora están funcionando, Claro. haciendo atención en este momento. Habría que averiguar, no tengo idea. Bueno,
hay un consultorio y atienden externos. Sí, a la sala han venido, pero bueno, no sé por externos, claro. Porque Claro. con Sí, otros por el pacientes. momento de la pandemia no estaban trabajando Claro, en consultorio me parece que se externo. suspendió, ¿no, Creo Vivi? que van a arrancar a partir del 16 de octubre, o estaba llegando la información, pero no sé si están todos atendiendo. Pero bueno, se podría averiguar. Exacto. Listo. Muy Sí, o bien. por ahí, si quieren, lo podemos manejar por red, a ver qué hospitales están haciendo, lo comunicamos en la red de Fono para que la que tenga algún caso que necesite ser evaluado con algo instrumental, por ahí saber qué hospitales ya empezaron a atender, y por ahí dar una salida a quien no tenga en el hospital para resolverlo en este momento. Así que eso lo podemos ver, no hay problema. Está bien. Bueno. Gracias. Muy bien. Para el resto que recién se engancha, tenemos además de los chats de cada hospital, hay un chat por área. Entonces está el chat de fono, el chat de psicología, de kinesio, de cada área tiene su chat. Entonces se van armando las redes intersarip. Bien, acá hay más preguntas. Paula, psicóloga del Pirovano, quería saber si pudieron hacerle alguna evaluación neurocognitiva al paciente, por ahí por derivación a neuro post alta. ¿Respondes vos, Mariel, o respondo yo? No, recién lo mismo como se refiere que decía Mariana, recién esta semana ingresó Catalina, que es quien se va a encargar de lo neurocognitivo, porque no es mi especialidad, yo soy psicoanalista, entonces por eso ingresó ella esta semana para empezar lo neurocognitivo con los pacientes. Perdón, hablo por acá porque no tengo cámara, no me anda la cámara, por eso escribía. Paula, yo soy la que preguntó. Porque Dale, justo cuando se me desconectó el Zoom cuando estabas en tu charla, por eso no sabía si lo habías comentado, por eso lo preguntaba. Buenísimo. Hola Paula, bueno, ¿qué bien, tal? bien. Bien, ¿cómo estás? Sí, también está bueno poder agregarlo desde la parte de neuro, porque también hay registro de que muchos pacientes después de estar mucho tiempo internados tienen algunas fallas en las funciones cognitivas, y también para ofrecerle algo. Sí, es lo que comentaba Martín hoy cuando empezamos. Sí. ¿No? Sí, igual nada, buenísimo. Lo que pude escuchar del trabajo que hiciste con él, también buenísimo, porque también se trabaja mucho, ¿no? Con Sí, emocional. yo igual le evalué algo de lo cognitivo, y la verdad que en este caso, de este paciente no había, digamos, se fue muy bien cognitivamente también. No le tomé moca porque yo no manejo eso, pero sí tomé otros más sencillos, y no tenía dificultades en lo atencional, ni en la memoria, no, la verdad que no. Bueno, bien. Sí, bien. Como yo lo dije recién en la presentación, sí, se podía evaluar sin la necesidad de un test, en este caso con él, que no había Claro, está. No, se me cortó, por eso quería aclararlo, porque pregunto, porque no pude escucharlo, perdón. Sí. Sin que haya tenido que pasar por un test ni nada, se pudo evaluar eso tranquilamente en un paciente que está bastante bien. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar, acotar, agregar? Bueno, pasamos al Pirovano. ¿Quién empieza, chicas, chicos? Hola. Un segundito que estamos viendo a ver. Yo ya les di la posibilidad de compartir pantallas, no sé quién lo va a hacer, pero ya perfecto. Está habilitado. A ver, un segundito que no sé quién está del Pirovano. Recién. Ahí está, Celeste. Ahí va. Muy bien.
Cele, ¿vos estás con la pantalla compartiendo? Sí, sí. Hagamos... Yo ahora, yo ahora te paso lo que me pidieron, y después ellos van a contar, no sé si te van a llamar más. Igual, No sé si hay alguien que está hablando, pero no se lo escucha. No, yo no, por eso no sé si... ¿Hay alguien que está hablando? Porque no se lo escucha. ¿Quién es? Tiene que dar su micrófono, poder encender su micrófono. Bueno, nosotros del Pirobano vamos a presentar una paciente que se llama Margarita Lea Misraji, que el motivo de consulta al hospital fue un traumatismo encefalocraniano con pérdida de la conciencia, ¿sí? Nosotros justo hoy somos pocos profesionales los que pudimos estar conectados en el Zoom debido a que distintas personas estaban con cosas laborales, así que vamos a presentar las disciplinas que estamos presentes, ¿sí? Esta paciente fue internada en ginecología con protocolo de COVID, estuvo con aislamiento respiratorio, con un tratamiento medicamentoso, y evoluciona favorablemente, por eso es derivada a la SARI. Esto es de Kinesio, que no pudieron estar presentes. No sé si hay alguien de Kinesio del Piro, que tomaron las diversas escalas. Con respecto a la evaluación fonoaudiológica, administramos una escala de evaluación del lenguaje de screening del FLENI, que arrojó parámetros dentro de los valores normales, 25/25. Realizamos una evaluación funcional de la voz, en el cual pudimos observar que la paciente tenía un tipo respiratorio costal superior, un modo respiratorio nasal, una sonoridad que está relacionada con la intensidad de la voz y una altura tonal que está vinculada con la frecuencia de la voz adecuada. Se evidenció en coordinación fonorrespiratoria, el tiempo máximo fonatorio, que es decir, que se relaciona con sostener una A sostenida a lo largo del tiempo, inicialmente fue de 6 segundos y luego el tratamiento fue de 12 segundos. Además le hicimos una evaluación audioperceptual de la voz, donde se evidenció mayor predominio de una voz ronca, que era levemente difónica. En la evaluación clínica de la deglución, evaluamos los reflejos, las estructuras y las funciones que intervienen en la deglución. En la evaluación inicial se evidenciaron reflejos protectores de la vía aérea débiles, mecánica deglutoria retrasada y también débil, y praxias orolinguofaciales adecuadas. En la evaluación fonoaudiológica final de la evaluación clínica de la deglución se observaron reflejos protectores de la vía aérea, ya sea el tusígeno, el reflejo nauseoso adecuados, una mecánica deglutoria adecuada y praxias orolinguofaciales adecuadas. También tenemos en cuenta los indicadores clínicos de la difagia para el autor Daniels, y en la evaluación inicial se evidenció tos posterior a la dilución de líquidos, y en la evaluación final no se evidenciaron indicadores clínicos de la difagia. Realizamos una rehabilitación orientada a la adopción de pautas que reducen el riesgo durante la ingesta, y una rehabilitación fonatoria con ejercicios de tracto vocal semiocluido que ayudan a mejorar la interrelación que existe entre la fuente, que son las cuerdas vocales, y el filtro, que es todo el tracto vocal, que son todos los lugares donde resuena el sonido. Y además realizamos una ejercitación práctica de la musculatura orolingual. En la evaluación inicial del ITSI, la paciente estaba utilizando espesante debido a la tos que se evidenciaba con los líquidos, y consistencias semisólidas homogéneas puré.
Y en la evaluación final ya estaba con una dieta de 0 a 6, es decir, con los líquidos libres y con las proteínas picadas finas, ¿sí? No sé si hay alguien de nutrición del pirobano. Bueno, estos fueron los valores. ¿De trabajo social? Bueno, no sé qué es eso. Marisa, deberías apagar tu micrófono, por favor. Ay, perdón. ¿De musicoterapia, Johnny, estás? Sí, acá estoy. Estoy sin cámara porque me está fluctuando internet. Bueno, arranco con la cámara, cualquier cosa avísenme y la apago. Arrancamos básicamente con un diagnóstico musicoterapéutico, como para hacer una lectura de situación sobre cuál era digamos, lo que le provocaba este padecimiento subjetivo. Sí es interesante tal vez hacer como muy breve desde dónde nos posicionamos, desde un paradigma de la complejidad, una mirada biopsicosocial, biopsicoafectiva y sociocultural, en el cual tratamos de interpretar esto, cuáles y cómo fueron y son sus figuras representativas, cómo se juegan en el espacio musicoterapéutico, con qué objetos, personas y situaciones ha habido y hay depositaciones, ya sean aspectos positivos o negativos, y cómo se presenta con las herramientas de la musicoterapia, ya sea la voz, los sonidos en general, los instrumentos musicales, la música propiamente dicha, el cuerpo, la corporalidad, muchas veces se pone en juego, y los dispositivos audiovisuales, es como la musicoterapia del siglo XXI. En este espacio en particular, Margarita utilizaba mucho la tablet. Cuando se le presentó el dispositivo de la tablet quedó encantada. Y es lo interesante tal vez es que se particulariza, si bien se presenta un dispositivo, se le presentan los instrumentos, el parlante portátil para escuchar música, la guitarra y demás, es el paciente quien artesanalmente va transformando ese espacio y lo va digamos, disponiendo a su deseo, a su iniciativa, porque es a partir de ahí cómo lo va a jugar. Y es lo que vamos a observar y lo que entendemos. ¿Qué va a ser esto? Básicamente el contenido simbólico de esas producciones, la capacidad de representación, ¿no? Esta cognición, de qué manera entiende el mundo, cómo se ve a sí misma, cómo se representa a sí misma, a las otras personas, a los objetos. Se va a jugar la comunicación, ya sea la verbal o muchas veces la analógica, la no verbal, y cómo se relaciona en subgrupos, en grupos. Margarita por momentos le gustaba muchas veces conectar con otras personas, y a su vez también generaba algo de sabotaje cuando, no sé, le costaba a veces conectar con alguna otra persona, necesitaba como la exclusividad. Fue nuestra primera paciente, así que se le jugaba mucho esto de la exclusividad, de tener a todos los terapeutas a su merced, a su deseo. Y hay una mirada dialéctica de la identidad, que esto es una de las cosas principales del posicionamiento, que viene a su vez entender las dificultades, la problemática, aquello que le produce, como les decía, padecimiento, pero a su vez las capacidades, las potencialidades, ¿no? Y encontrar ahí, digamos, ahí está la salud mental, ¿no? En encontrar la manera de que pueda, bueno, el que el profesional pueda crear estas condiciones de posibilidad como para que el paciente encuentre estos recursos que promuevan la identidad flexible, que promueva la capacidad resiliente, que promueva su afirmación y su refortalecimiento identitario, y sobre todo que lo pueda extrapolar en el afuera, ¿no? Que esto es lo principal. Cuando hablamos muchas veces de creatividad, la creatividad no es por la producción sonora propiamente dicha, sino en el sentido de que pueda comenzar a entender esto que se juega y que no está simbolizado, y que lo pueda llevar al afuera. Es importante tal vez también posicionarnos bueno, yo soy psicogerontólogo, tengo un posgrado y una especialización en psicogerontología, en el cual también servía muchísimo de un paradigma que está claramente unido al musicoterapéutico, en el sentido del paradigma de la complejidad, y el paradigma del curso de la vida, que lo llamamos. ¿Por qué? Es esta articulación, esta interrelación entre el pasado, el presente y el futuro. Cómo se juegan, digamos, el pasado, el cómo viene, de dónde viene, cuándo pasó eso que le pasó, ese momento disruptivo, qué cosas decide traer o surgen en el espacio,
y qué cosas surgen a partir del proceso vincular con el profesional. Eso sería lo del pasado, pensándolo en eso con Margarita, y como bien decía Celeste, es a partir de una caída, ¿no? Una caída, y muchas veces en psicogerontología hablamos que la caída actuada, la real, deviene de la caída emocional, ¿no? Es como una actuación de esta caída. Y viéndolo más allá del tratamiento, después tengo algunos como detalles en una especie de bitácora que hicimos en la evolución del tratamiento de Margarita, vamos viendo como había algo del descuido, ya sea en algunas cosas familiares o vinculares, y a su vez como ella con el cuidado con su propio cuerpo, pues decía que a veces usaba el barbijo, a veces no, cuando se lavaba las manos se las lavaba y se pasaba un poquito de agua en el contexto de pandemia, ¿no? Pensando en el presente, es esta lectura compleja de la realidad que hablamos en cómo le está afectando esa hora, ¿no? Cómo le está afectando la internación hospitalaria y todo lo que subyace de una internación prolongada. Cómo la está transitando, qué le genera, ¿no? En este caso le generaba el afecto, ¿no? Era fundamental el tema del afecto en todas sus maneras, de manera, digamos, consciente, de manera analógica, el buen trato y mucho miedo a la dependencia en este primer momento, ¿no? Una persona muy autónoma que vivía sola en su casa, la encontraron después de que la llamaron por teléfono y no atendía por varios días, así que le daba un poco de miedo inicialmente esta dependencia. Y la articulación final con el futuro, ¿no? Con qué hay en el afuera, con quiénes está ese afuera, cuáles son sus motivaciones y si hay algún proyectos, ¿no? En este caso surgió mucho, y mencionaba los dispositivos audiovisuales, porque surgió mucho a partir de la presentación del dispositivo, tomar la iniciativa en empezar con videollamadas y con recursos tecnológicos, que muchas veces ocurre en la psicogerontología, que se plantea esto del viejismo, ¿no? De todos estos prejuicios en torno a la vejez y que el viejo no sabe utilizar la tecnología y que no le importa, cuando en realidad el kit de la cuestión es la motivación, ¿no? Si querés mandar la primera foto, Cele, hay una foto después de esta filmina, una después. Eso. Ahí, por ejemplo, esta es una foto con Marga, que se la ve, bueno, se ve que se está presentando el dispositivo, era con cosas que habíamos grabado y filmado, a ella le encantaba, digamos, cuando se presentó el tema foto, le gustó la foto, le gustaba verse con barbijo, sin barbijo, si estaba peinada, si estaba despeinada, pidió un peine, porque era coqueta y parecía perfecto, ¿no? Después de no verse por varios días en un espejo, el verse, dijo, estoy toda desprolija, esto es un escracho, pero por favor, se le consiguió un peine, y era como esto también del cuidado, de la conexión con el propio cuerpo y el cuidado del propio cuerpo. Ahí abajo se ve el dispositivo, el parlante portátil, y algo clásico en Margarita era las canciones. Ella, como al igual que en el Álvarez, era fanática de folclore, conectó y tomó la iniciativa enseguida con ello, y pedía canciones, ya sea que las toquen con la guitarra o que se le pasen canciones y las letras. Las empezó a juntar en un folio y era de alto contenido simbólico que, bueno, detallaré más adelante. Bueno, más adelante es ahora porque la bitácora arrancaba ahora y básicamente con eso. La primera manifestación de Marga es su amor por el folclore y algunas canciones específicas, ¿no? Que eran canciones de alto contenido significativo, afectivo para ella, en lo cual ya empezamos con los primeros instrumentos, las herramientas de la musicoterapia, que es la voz y la música. Una de las primeras canciones que le encantaba y me la pedía cotidianamente era Solo le pido a Dios. Y cuando empezamos a charlar un poco más profundamente qué era lo que le resonaba de Solo le pido a Dios, era el tema de la sensibilidad y la empatía. Algo que le hacía mucho ruido a Marga, sobre todo porque había estado internada, se había sentido que en algunos lugares de otras guardias había sido maltratada, que acá destacaba la calidad afectiva de todos los profesionales, y siempre hablaba de esto, de la ternura, hablábamos de la hospitalidad, del hospital viene de hospitalidad, ¿no? De buen trato. Y esto siempre decía y conectaba con lo que les decía de la psicogerontología con el viejismo, ¿no? Con que se piensa que porque soy vieja soy una boluda. Y no, claramente veía que era una persona recontra perceptiva y sensible, que esa sensibilidad muchas veces le generaba este padecimiento, ¿no? Porque veía que otros viejos también lo trataban mal en otras guardias, en otros servicios. Empieza a tener como esta curiosidad, les contaba, por la tecnología, y ahí es cuando se le presenta la tablet. Y empieza esto, viéndose primero, reconociéndose tímidamente, primero que sí, que no, aunque después empieza como a tomarle el gustito,
se le explicaba con este botón se puede sacar una foto, con este botón se puede filmar, ella filmaba alguna cosa que veía y le llamaba la atención, a su vez después se empezó a conectar con el propio cuerpo, con la famosa selfie, con la cámara frontal y verse a ella, lo utilizaba como analógicamente como un espejo, y había algo manifiesta esto como, que les decía, el extrapolar y esto conectar con el afuera, y les contaba básicamente cómo podía utilizar una videollamada, pues empezó a mandar audios y videollamadas, y con eso empezó a darse cuenta que le gustaría usarlo en el afuera. Entonces se le planteó en algún momento incluso que se pueda comprar un celular barato, que solo tenga la aplicación de WhatsApp para que no se le complique con otras aplicaciones, y que pueda servir como para tejer redes, que si había algo que realmente Marga tenía, era por momentos que fluctuaban estas redes vinculares. Era muy curiosa, había hecho talleres de computación. Acá es una videollamada que estamos haciendo con Patricia. La conoció a Patricia y quedó encantada porque sabía cantar las canciones de folclore, así que le mandaba audios. Patricia, por supuesto, cuando la atendía, y si estaba a distancia, muchas veces empezaban estas videollamadas. Empieza a coleccionar, como les contaba, las letras de las canciones, donde se empieza a jugar tal vez analógicamente esto, ¿no? Lo que representaban estas letras, que era muchas veces cuando no estaba, hablaba de los musicoterapeutas y estaba leyendo las letras, ¿no? Analógicamente podía representar a los musicoterapeutas o el proceso vincular que se está creando. Esta era la iniciativa de Marga. Cuando le tomó el gustito utilizábamos un pie de micrófono que lo usábamos para apoyar la tablet y sacar las fotos. Se empieza a albergar también algunos no, y hay algo de la afirmación identitaria, en el sentido de que pone algunos límites, es sumamente afectiva con los profesionales, especialmente con Patricia y conmigo, pero había algo de que a veces, después de kinesiología y demás, donde tenía que hacer un poco más de esfuerzo, terminaba muy cansada. Se albergaban esos no, y al contrario, se le daba mucho valor como una manera de poner límites. Y se empieza como a consensuar, aún más se consensúa con todos los pacientes, pero Marga era una persona que le gustaba, digamos, como tomar el mando en eso, en qué momento le convenía hacer musicoterapia, pero era un momento especial para ella que le activaba un montón de cosas emocionales que era para específicos momentos, tal vez no después de kinesiología, que terminaba, como les contaba, muy, muy cansada. Empieza algo de la exclusividad, propone ir a otros espacios, lo cual estaba buenísimo porque implicaba que se pueda trasladar, al final no se pudo hacer, había como un espacio donde estábamos nosotros, pero siempre estaba ocupado, no había la privacidad que ella demandaba. Hay algo del deseo de seguir en contacto con el musicoterapeuta después del alta, le pide el teléfono, me pide el teléfono, lo consulto, lo acepto con gusto. Me llamó el otro día, muy cuidadosa, fueron 2 minutos para contar que estaba bien, que estaba muy bien, saber cómo estaba la sala. Había algo del miedo en cómo equilibrar aquello que se perdió en la internación, cito textual. No sé cómo hacer para equilibrar aquello que se perdió en la internación. Y pensaba en el equilibrio, como estaba alguna manera de empezar a elaborar lo que era la caída, buscar el equilibrio. Y algo no hablamos nosotros de reparación en psicogerontología, sino que hablamos de compensación, de pérdidas con ganancias, que eran las cosas que había perdido a partir de este proceso patológico, pero qué cosas podía complementar para equilibrar. Contribuye con algún tipo de ansiedades cuando empieza el tema del alta, empiezan como algunos miedos al futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar, un poco de depresión, quiénes van a estar, quiénes no van a estar. Ella tenía muy poco contacto con un sobrino, que era el único familiar que iba a aparecer, entonces le generaba un poco de angustia esto, y esto del autocuidado, la autonomía, pero esto que menciona ella bueno, si se necesita que otra persona la ayude, ella lo iba a permitir. Y empieza a hablar esto de la flexibilidad, ¿no? Un poco del dejarse ayudar, que también es parte de la psicogerontología, ¿no? Reconocer los límites, pero también estirar un poco esos límites. Comienza a acompañarse en musicoterapia, y es muy interesante en el trabajo trans e interdisciplinario para acompañar algunos procedimientos. Sobre todo ella tenía un talón que tenía lastimado debido a la posición al estar tanto tiempo acostada, y muchas veces primero fue un poco desde la distancia, solo poniendo música, y ella leía las letras, pero estaba el profesional más alejado, pero luego pedía que esté más cerca, y me pedía que le dé la mano, había algo del contacto
que hacía algo como para contenerlo, ya sea primero desde la palabra, desde lo verbal. ¿Abrieron hoy? Perdón. moderado. Dara, deberías apagar el micrófono. Bien. Y se la acompaña primero desde lo verbal, desde la palabra, pero después desde lo analógico, desde el contacto, desde el sostén con una caricia. Ella también decía que era una manera de abrazarse, de darse la mano. Empieza, digamos, la evolución de este tratamiento y esta afirmación identitaria, ¿no? Basada en la concientización, la reflexión y elaboración de estos factores protectores, ¿no? Ya sea en riesgo, este riesgo que tenía en función al alta. Empieza algo como medio regresivo y algo medio de que no quiere volver, de que siempre encontraba algo como le había tomado el gustito a ser la más mimada de la sala. Entonces se jugaba esto de que pueda resignificarse y volver nuevamente a la autonomía, ¿no? No comenzar como este paso para atrás de depender de los distintos profesionales y albergar eso, y a su vez hacerla entender que afuera en su casa es el mejor espacio donde iba a estar. Ella ya estaba a punto de darle el alta. Y había este acompañamiento, ella dice, cito textual, voy a aceptar la ayuda que me puedan dar, esta flexibilización digamos, esta autonomía, pero el dejarse ayudar, reconocer los límites y dejarse también ayudar. Se le presentan algunas fotos de adultos mayores y ella le llama la atención dos en particular. Una es dos manos que están apoyadas sobre un bastón, siguiendo con el tema del equilibrio y la caída, ¿no? El dejarse ayudar con el bastón, y una foto de Mandela, en el cual nuevamente surgió todo el tema de su capacidad resiliente como una persona que podía haber estado internada, después pudo estar también, se pudo articular que, bueno, una persona que estuvo encerrada y estuvo bien como 30 años, porque ella no lo estaría estando 30 o 60 días en terapia intensiva. Básicamente se continúa y se recomendaba el continuar promoviendo estas potencialidades en el afuera, sobre todo en base a esto, al fortalecimiento identitario que era clarísimo en Margarita, y en el que me llamó, y una de las cosas que también había dicho era que estaba buscando algún tipo de curso como para empezar el tema del WhatsApp, porque la llamada le parecía algo medio frío. Así que era interesante el hecho de esto, de poder extrapolar un poco digamos, estos recursos que fue adquiriendo, que fue afirmando, que fue refortaleciendo, para utilizarlos en anda resumiendo un poco, por favor. ¿Cómo? Que anda cerrando, por favor. Que sí, era eso, simplemente el cierre era la importancia de poder extrapolar en el afuera todas esas cuestiones que se estuvieron elaborando en el adentro. Bien, gracias. Anaí, estabas por ahí, recién no tenías micrófono. Anaí es de trabajo social y también me gustaría que hables un poco de lo que encontraron ustedes. ¿No me escuchan? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, se escucha bajito. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Anaí, yo soy trabajadora social del Hospital Pirobano. No se escucha. Tendrías que levantar el volumen de, no sé si tu teléfono o tu computadora, porque últimamente Zoom, cuando lo reactivás o nada, baja los volúmenes al mínimo. Así que trata de ver si podés buscar el volumen de tu micrófono y subirlo, ¿sabes? Así se te escucha bien. Está al máximo. Bueno, se escucha muy bajito. Trata de hablar fuerte. Estoy poniéndome los auriculares de vuelta. Si hablo acá cerquita del auricular, ¿se me escucha mejor? Se escucha igual. ¿Se escucha igual de bajo? Bueno, voy a tratar de hablar fuerte. Cualquier cosa, párenme y díganme. Bueno, desde el servicio social nosotros trabajamos con la principal técnica nuestra de intervención profesional es la entrevista. A partir de la recolección de información podemos comprender las situaciones, la singularidad de cada situación, de cada persona y el contexto en el que se desarrolla. En el caso de Margarita, que fue nuestra primer paciente,
a través de las entrevistas que tuvimos, pudimos ir elaborando un diagnóstico social en donde intentamos que sea integral y que pueda mostrar la complejidad de la situación que ella vivenciaba. Entre las principales características para destacar de esta paciente, destacamos que es una adulta mayor, que tenía más de 80 años, pertenece al sector de la población adulta más vulnerable, a veces la llamada cuarta generación. En relación a la seguridad social, veíamos que ella poseía ingresos económicos propios, tenía cobertura de salud, tenía una vivienda propia en la que residía sola porque no había conformado un núcleo familiar propio, no tenía pareja, no tenía hijos. Previo a su ingreso hospitalario realizaba todas las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria con autonomía, y es una persona que, a pesar de su edad, tenía completa capacidad de comprensión, podía tomar decisiones y prestar su consentimiento, y por eso todas las intervenciones fueron consensuadas y pactadas con ella. Como decía Jonathan, tenía escaso vínculo familiar, tenía un sobrino, un hermano y una nuera, pero con los que frecuentaba muy poco, y sí tenía una red social afectivamente continente compuesta por amigas, pero que también eran adultas mayores como ella. Entonces, en relación al diagnóstico que pudimos conformar, lo que observamos es que en términos de seguridad social, en términos objetivos, ella tenía poca vulnerabilidad, pero sí presentaba una red de apoyo frágil, porque incluso las amigas que ella refería tener, su mejor amiga se había mudado al interior, otra pareja de vecinos se había mudado del edificio, y cuando empezamos a indagar un poco, esta red no era suficiente, pensando en los nuevos cuidados que iba a requerir Margarita. Principalmente teniendo en cuenta el antecedente de cómo ella ingresó al hospital. Ella estaba sola en su vivienda y la encontraron después de algunos días de no observar movimiento. Casi ni se te oye, Anaí. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sigue sin escucharte? Sí, un poquito mejor. Bueno, lo que decía era que lo que delimitamos como el principal objetivo de nuestra intervención fue fortalecer la red de apoyo a fin de que cuando tuviera el alta ella pudiera retornar a su vivienda, pero en un contexto que garantizara cuidados. Entendiendo más que nada el motivo, el modo en el que ella ingresó a la guardia, que fue que la hallaron después de 2 o 3 días en su domicilio en estado de inconsciencia. Entonces, la idea del retorno a su hogar en un contexto seguro tenía que ver con que no se repita una situación así y evitar obviamente la institucionalización, porque ella tenía todos los recursos para poder seguir viviendo en su casa. Entonces, a partir de este objetivo que nos planteamos, las líneas de acción que implementamos fue, en principio, incluirla en un programa que ofrece el gobierno de la ciudad, que es un programa de asistentes gerontológicos domiciliarios, para que ella empiece a tener asistencia en su domicilio. Por otro lado, se trabajó con todos los referentes de su red sociofamiliar, tuvimos entrevistas con amigos, vecinos, con gente de la administración de su edificio, con familiares. Estoy viendo que no me escuchan bien, pero no sé cómo favorecerlo. En todas las entrevistas que mantuvimos, las intervenciones que se fueron llevando a cabo fueron consensuadas con la paciente,
y entre todas las personas que conformaban su red fuimos evaluando qué aporte podía brindar cada uno en función del cuidado que iba a requerir Margarita al retornar a su domicilio. Por ejemplo, sus amigas, que eran adultas mayores, podían ofrecer apoyo emocional, podían hacer una supervisión. A ver, voy a intentar. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sí? Bueno. Cada uno de los referentes de su red sociofamiliar podía aportar distintas cuestiones. Por ejemplo, sus amigas, que eran adultas mayores, podían aportar apoyo emocional, la cuestión de la supervisión, del llamado diario. Durante la internación, si bien ella al principio estaba un poco reticente a tener vínculo con su familia, esto fue algo que se fue trabajando y ella finalmente hizo un lazo con su sobrino, que ahora después les cuento cómo siguió la historia, y también colaboraron los vecinos, la administración del edificio donde ella vivía, etc. Durante la internación también trabajamos en relación a la promoción del vínculo de ella con su red, a través de videollamadas, de llamados, de distintos tipos de contacto para que ella se mantuviera en vínculo con ellos. También intentamos generar una red con su cobertura de salud. La verdad es que eso fue difícil durante la internación. Anaí, se escucha muy bajito. Ya no sé cómo... Acércate el micrófono a la boca y resumí, anda cerrando porque no se te escucha casi nada. Una lástima. Bueno, en realidad un poco lo que se trabajó fue eso, en relación a... Tratamos de armar una red en donde tanto la familia como las amistades, como su cobertura de salud, desde el programa de asistencia gerontológica, estuviéramos en articulación y acompañáramos el proceso de retorno de ella a su vivienda. Nosotros desde el servicio social estamos haciendo un seguimiento a través del consultorio externo, la llamamos periódicamente y ella contó que está muy contenta, que 2 veces por semana recibe la asistencia de su auxiliar, que con su sobrino concurre a los controles de salud, empezó el tratamiento de rehabilitación a través de su obra social y mantiene el vínculo con su familia, y la verdad es que fue muy exitoso su retorno a su domicilio. Lamento que no se me haya oído bien. Ahí está. Bueno, en cuanto al estado nutricional, ¿ahí se escucha bien? Perfecto. Genial. Bueno, la paciente al ingreso le hicimos la valoración global subjetiva, que nos indica el diagnóstico nutricional del paciente, y la señora tenía una valoración global subjetiva clasificación B, que significa en riesgo de desnutrición. El peso habitual de Margarita, que ella refería antes de internarse, era 62 kilos, y cuando la recibimos en Sarip, su peso era de 56 kilos, había tenido una pérdida de peso grave del 13,8%. El índice de masa corporal era de 20,8, que era bajo peso para la edad. La circunferencia muscular del brazo, que la utilizamos para evaluar lo que es la masa muscular, estaba dentro de todo conservada, y la fuerza por dinamometría también estaba normal. El diagnóstico nutricional, Marga era una paciente en riesgo de desnutrición con bajo peso para la edad, ya que el IMC en los adultos mayores de 65 años aumenta el rango, va de 24 a 27, con una pérdida grave de peso y masa muscular conservada. Cuando la reevaluamos a Marga al alta, en realidad en la primera reevaluación del peso ya había aumentado 2,4 kilos, y se fue de alta en 60 kilos, ya casi con su peso habitual, y con mejoría tanto de la fuerza como de la circunferencia muscular del brazo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien?
Sí, perfecto, Laura. Bárbaro. Respecto de lo que es el abordaje de kinesiología, intento hacer más resumida, así podemos cerrar la paciente más que nada. La paciente al ingreso fue evaluada con todas las escalas de valoración a nivel de lo que era el índice de CATS previo referido por la paciente. Margarita era dependiente en todas sus funciones, con un nivel previo en el cual el interrogatorio refiere que estaba saliendo, pero muy poquitito, no era mucha la cantidad de salidas o muy pronunciada fuera de lo que era el hogar. Sin embargo, la paciente se refería como autoválida. Al momento de llegar a la sala, en la valoración de las escalas, resulta ser dependiente en todas las funciones. Margarita principalmente viene de la sala derivada desde el área de clínica médica, en la cual solamente hacía mínimos manejos en la cama acostada, sin poder estar logrando tener adquisición en el decúbito de modo independiente y autoválida, por lo cual se apuntó principalmente a todo lo que sería el fortalecimiento muscular y el lograr a lo largo de todo su abordaje la independencia de modo completo. Bueno, le hicimos absolutamente todas las observaciones, todas las evaluaciones, y la paciente, sigo, Tete, así no los demoro tanto. Más que nada lo que tenemos que tener en cuenta es que nos enfocamos en esta parte. Al momento de la llegada del tratamiento kinésico se centró en conseguir los rolados, el acceso a la sedestación, el equilibrio en el sedente y la realización de la marcha con asistencia total fue al momento del comienzo, ¿sí? Y lo que tenía la paciente, a raíz de que ya contaron todos mis compañeros, tenía mucho miedo a las caídas. Sumado a esto, la paciente también lo que tenía era escaras en ambos talones, los cuales esto también dificultó lo que fue la progresión de la misma, a raíz de que refería dolor, lógicamente, después de cada una de las limpiezas, lo cual nos limitaba en el ir progresando en cada una de sus pautas motrices. A lo largo de toda la intervención, ya a partir de lo que fue el 7º y 14 días, todas sus valoraciones mejoraron. Nos centramos principalmente en que comenzara a lograr tener independencia para lo que sería el regreso a su casa, considerando que Margarita, como bien ya mencionaron, vive sola, dependía de la asistencia de vecinas o de amigas, ¿sí? Pero su funcionabilidad cotidiana era completamente sola en su hogar. Dentro de lo que es la funcionabilidad, la discapacidad y la salud del paciente, la condición de salud de la paciente con respecto a las funciones estructurales y corporales y tenía deficiencias, tenía limitación en las actividades y a su vez la restricción en la participación a nivel contextual social, lógicamente por su discapacidad en ese momento. Sigo, Ted. Vuelvo. Con respecto a esto, en un comienzo la paciente lo que tenía, principalmente con respecto a sus funciones, era una limitación producto de una falta de la fuerza muscular, la referencia de la fatiga a realizar las mismas y a su vez la incontinencia urinaria. Sigo. Con respecto a las actividades, la paciente no lograba hacer uso del baño, de realizar su higiene personal, el vestido y la marcha comunitaria. Con respecto a la participación, necesitábamos lograr que la paciente lograra hacer compras y lo que sería su vida diaria cotidiana, lo cual en su comienzo tenía mucha restricción y no era posible. Bien, dentro de los factores contextuales ambientales de la paciente, esto si quieren lo podemos avanzar, pero es lo mismo que ya decíamos, vivía sola en un departamento, el contexto ambiental del cual él se lograba, tenía como soporte, era el sobrino y las vecinas o amigas, pero no más de esto, siempre ella estando sola en su hogar. Muy bien, entonces, previo a lo que era al momento de esto, nos fuimos para atrás, Tete, vuelvo para adelante. Bien. Sigo porque si no los voy a avanzar. Ahora sí,
uno menos, perdón. Luego de todas nuestras intervenciones, en donde en la sala la verdad que nos permite este abordaje permanente del paciente, logra y posibilita de que nosotros tengamos tantas intervenciones que los pacientes realmente progresan muchísimo, no solamente en fuerza, lográndolo a partir del fortalecimiento tanto de los miembros inferiores, también fue de los miembros superiores y de la marcha, ¿sí? Sino que esta posibilidad de que los pacientes logren ir al baño, tengan la posibilidad de tener un acceso fácil a todas estas otras actividades que los pacientes deben de lograr tener como suficientes para ser autoválidos en su hogar, hacen que los pacientes de a poco progresen a lo que sería lograr bañarse, ir al baño solos, ¿sí? Todo eso lo fuimos consiguiendo con Margarita a lo largo de toda nuestra intervención, siempre dificultado por el dolor, y en la última parte de lo que es la intervención con Margarita, empezamos a tener como una falta de evolución por estas ganas que impresionaban de la paciente en permanecer dentro de la institución. Por lo tanto, se enfatizó en darle aún mayor seguridad y sacarle lo que era este miedo en lo que serían las caídas y el deambular por distintas partes, y se focalizó también en lo que sería entonces el equilibrio estático y dinámico, mucho trabajo del suelo pélvico y después de más actividades de la actividad diaria, trabajando y enfatizando en miembros superiores, como por ejemplo que la paciente puede ir al baño, se cepille los dientes, se peine, ¿sí? Incorporarlo en esas actividades cotidianas como objetivo final. Al final de lo que sería la intervención, ¿sí? La paciente tuvo un puntaje de COPS de 72 en relación al 91, y a su vez logramos hacer un test de 6 minutos, ¿sí? Que logró hacer 40 metros, el test del sentado que logró hacerlo en 55, y terminó con este puntaje, como dije, de la COPS de 72 y 64 segundos para el Time at Pango. Oh, perdón. Continúo. Muy bien. Como vemos en todo lo que es la evolución, en el comienzo de lo que fue la paciente, tanto en lo que es la funcionabilidad en la cama, ¿sí? Y lo que sería la marcha y las funciones posteriores de miembros superiores, fueron logrando mayores progresiones, ¿sí? Pero principalmente fue esta pérdida del miedo al deambular y esta situación en la cual Margarita lo que hacía era principalmente tener cierta, ¿cómo explicarlo? Lo que hacía Margarita era quizás no demostrar completamente su posibilidad, su capacidad de poder realizar las actividades por esta necesidad de permanecer en la institución, y cuando se enfatizó en conseguir más actividades funcionales, equilibrio, seguridad en la marcha, fue posible que Margarita lograra retirarse en condiciones óptimas para el manejo dentro de su hogar. Muy bien. Psicología del pirobano, falta Pau. Sí, lo leo rápido porque estamos, no sé, nos extendimos mucho. Bueno, nosotros vale aclarar también que trabajamos toda la parte de aspecto anémico que los chicos, que ya Jonathan lo expresó bastante completo, de manera bastante completa. Se trabajó con el miedo a la caída de la paciente, también se trabajó mucho con el tema de su alta, ¿sí? de no mostrar sus evoluciones justamente por su miedo a regresar a su hogar, así como también se trabajó en conjunto con Anaí toda la parte vincular, ¿sí? La revinculación también con su familia, más que nada con sus sobrinos, que eran con quienes tenía una relación distante y poco frecuente, y bueno, que no sé si llegaron a escuchar ahí, pero que ahora hoy en los seguimientos, Margarita comenta que su sobrino lo está acompañando en los turnos médicos, está mucho más presente que previo a toda la internación, y eso también fue un logro que ella pudo hacer a través del trabajo con lo vincular, y que trabajó tanto con Anaí como con Jonathan como con nosotras.
al margen de esto, la paciente se presentó siempre de buen ánimo, ha colaborado activamente con todas las sesiones y se mostraba motivada por el proceso de rehabilitación. Y si bien tenía esta cosa de querer quedarse en el hospital, porque al principio fue la primer paciente, tenía todo, ella decía el spa, ¿no? Tenía todo un séquito de profesionales a su merced, también estaba motivada por regresar a su hogar, ¿sí? Porque también extrañaba sus cosas. Ella cuando ingresó al hospital perdió muchas de sus pertenencias, entonces, bueno, recuperar eso, le fuimos consiguiendo alguna indumentaria, también le fuimos consiguiendo objetos para su cuidado personal, pero si bien ella tenía todas esas cosas, extrañaba sus propias cosas, así como también sus actividades lúdicas y diarias, ¿no? Desde cocinar hasta ver los programas de televisión que a ella le gustaba ver, o bueno, mantener las conversaciones telefónicas con sus amigas, más allá de que se hicieron comunicaciones por videollamada, ella extrañaba poder llamar desde su teléfono personal a sus amigas, como siempre, así que era oscilante. Si bien había como un miedo a regresar a su hogar, también había un deseo muy fuerte, y fue sobre eso sobre lo que más se trabajó desde lo anímico, para ayudarla, para acompañarla, y para que finalmente pudiera regresar a su hogar en las mejores condiciones. Desde si querés cambiar la filmina. Ahí estamos. Desde lo neurocognitivo, tomamos la batería que tenemos nosotros de evaluaciones, las que se incluye el MOCA y otras más. El MOCA le dio por debajo del puntaje de corte, observamos que tenía un funcionamiento deficitario en la atención, fundamentalmente en la atención sostenida, que esto es lo que más trabajamos con ella, y es lo que logró ella poder reentrenar, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con lo que hablaba Andrea la semana pasada de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad justamente permite eso, ¿no? El reentrenamiento. Si las funciones se empiezan a usar, se pueden readquirir o se pueden mejorar su función, y bueno, en Marga fue un claro ejemplo. Al principio ella estaba con mucha tendencia a la distractibilidad, era muy difícil hacerla sostener alguna actividad que duraba más de 10, 15 minutos, también estaba con dificultades en la velocidad de procesamiento, y obviamente eso tenía un impacto en lo que es la memoria de trabajo, así que es lo que nos permite, por ejemplo, hacer una actividad, dos actividades al mismo tiempo, por ejemplo, prestar atención. Nosotros trabajamos mucho con recetas, ¿no? Entonces le poníamos un video de alguna receta de cocina que ella nos propusiera, para hacer una torta invertida de manzanas, por ejemplo, y al principio ella no podía prestar atención al video y a la vez estar atenta a qué ingredientes tenía que anotar, o si uno después le preguntaba, bueno, y acá, ¿cómo es que hizo la manzana invertida? ¿Qué puso primero? Al principio ella no podía relatarlo porque no podía prestar atención a varias cosas a la vez. De hecho, si entraba alguien a la sala se distraía y ya perdía la atención del video que le estábamos mostrando. Todo eso se fue trabajando de a poco, con actividades que le interesaran a ella, porque justamente siempre se trabaja en base a una alianza terapéutica con el paciente, y a poder establecer también objetivos en común, ¿no? Que también el paciente pueda decir que le gustaría trabajar, y entonces a partir de ahí ella se terminó yendo con un recetario prácticamente, armado de todos los videos que pudimos ver y cómo pudo mejorar. En la memoria tuvo conservada la memoria visual, la memoria semántica, el razonamiento abstracto y la visoconstrucción. Marga era una persona también muy instruida, y esto también le favoreció. Y otra cosa que también tenía es que ella tenía ya estrategias compensatorias previas a la internación y a todo esto que le pasó, que lo que hicimos fue reforzarlas. Ella, por ejemplo, tenía libros donde ella anotaba, por ejemplo, los impuestos que iba a pagar, tenía un libro para las medicaciones que iba a tomar, tenía un librito donde anotaba los turnos médicos a los que tenía que ir. Entonces, bueno, ella ya venía, si bien tenía dificultades en algún déficit en memoria, venía tomando estrategias compensatorias para poder no olvidarse de las cosas. Lo que se hizo fue seguir trabajando sobre eso y por ahí simplificárselo. Armamos planillas Excel. Entonces se fue con una planilla Excel para los impuestos, que la armamos en conjunto con ella, pusimos
todos los impuestos, ella me iba diciendo los impuestos que tenía que pagar al regresar a su hogar, armamos el listado, después pusimos en nuestra parte del Excel los mes a mes, para que ella vaya anotando qué pagaba y qué no, y cuánto pagaba. Armamos después otra planilla para los turnos médicos, con los nombres de los profesionales que se iba acordando, donde ella tenía un espacio para anotar los teléfonos, las medicaciones, como le armamos también una planilla para que ella sepa cuándo eran las tomas de cada medicación. Digamos, todo esto se pudo hacer en trabajo en conjunto con la paciente, y bueno, esto es un gran avance que ella también pudo hacer a lo largo de las 3 semanas que estuvo internada. Yo acá, bueno, nada, después de se describe lo que hicimos, ¿no? Que es lo que más o menos expliqué. Se realizó también, eso también es muy importante, se realizó psicoeducación, esto lo hacemos con todos los pacientes, nosotros les explicamos los resultados de las evaluaciones de una manera que el paciente lo pueda comprender, también para que también pueda reconocer este déficit, y que en Marga lo reconocía, y bueno, para poder también explicarle cómo estaría bueno trabajarlo para poder rehabilitar lo que se pueda rehabilitar, recuperar lo que se pueda recuperar y compensar lo que no. Así que bueno, esto después permitió también poder armar las estrategias o los objetivos en conjunto con ellas, y bueno, el resultado fue que ella se va con posibilidades de poder realizar sus actividades diarias de la vida cotidiana, con autonomía, tal como lo estaba logrando hacer antes de la internación, que si bien también tiene el acompañamiento terapéutico que se consigue por trabajo social, y también el acompañamiento de su familia, ella en su hogar, también nosotros hacemos un seguimiento, como Anaí, y también por teléfono nos pudo comentar que había vuelto a cocinar, que ya estaba haciendo sus recetas, que ya estaba organizada con las cosas de la casa, que ya había ido con el sobrino a visitar a los médicos que ella había planificado antes de visitar. Así que bueno, nada, retomó su funcionamiento previo a la internación, que era un buen funcionamiento para una persona de 89 años, ¿no? También, vale destacarlo. Pero bueno, eso en términos generales. Nosotras después, como recomendaciones, le recomendamos en lo posible seguir con el proceso de rehabilitación neurocognitiva y hacer una interconsulta con neurología. Y bueno, ella por ahora todavía no lo hizo, pero también estaba de acuerdo. Más que nada eso sí, en términos generales, traté de decir lo más rápido que pude, fue lo que se hizo con Marga. Muy bien. Bárbara presentación, una lástima que se lo oyó muy, muy, muy bajito a Anaí, pero se le llegó a oír la idea de lo que se trabajó. Tenían razón, yo me confundí. Creo que va a ser mejor la presentación de una sala por vez para poder discutir y hablar más tranquilo sobre los tratamientos y los abordajes que se van haciendo. Voy a apagar la grabación, ¿sí? Bueno. Martín.